Bienvenido al siguiente video en el que abordaremos el tema del discurso público. Espero sea de mucha utilidad para su aprendizaje. Para partir con la temática del discurso público, es importante que reflexionemos a partir de algunos casos que yo les voy a proponer. El primer caso hipotético es el siguiente. El presidente de la República engaña a su mujer y una investigación periodística informa del hecho a la opinión pública. El presidente llama a los medios para dar una conferencia de prensa en la que reconoce el hecho. ¿Cómo se entrelaza lo público y lo privado en esta situación? Lo que podríamos decir es que el presidente de la República, por ser la máxima autoridad, ¿cierto?, del país, está en el escrutinio público y la situación privada que vive con su señora inevitablemente le puede importar a todo un país. ¿Será así? ¿Nos interesa la relación de infidelidad a su mujer? En eso tenemos que poner ojo y tenemos que reflexionar. El segundo caso es un caso real y habla de el cantante Ricky Martin, quien en una entrevista reconoce que es gay y que tiene una relación. A través de los medios de comunicación y las redes sociales, la gente opina acerca de la declaración del cantante, ya sea para apoyarlo, ya sea para repudiar su declaración y sobre todo su sexualidad. ¿Qué aspectos forman parte de la esfera pública y la esfera privada? Esta es una discusión importante porque pensemos que hoy en día existen muchos programas, muchos medios que están preocupados de la vida personal de cantantes, políticos, de actores, actrices, etcétera. Pero ¿qué aspectos forman parte de la esfera pública y de la esfera privada? Hay una línea muy delgada, ¿cierto?, que hoy en día hace la diferencia entre lo público y lo privado. Para entender el discurso público, debemos hacer una diferenciación entre las situaciones que son privadas y las situaciones que son públicas. Entendemos entonces que en la situación privada podemos decir que esto pertenece a la esfera de lo íntimo y lo personal. En cambio, en la situación pública, esto pertenece a la esfera de lo público y de lo social. En la situación privada, el emisor conoce al receptor o hay un vínculo. En tanto, en la situación pública, el emisor se dirige a un colectivo al cual no necesariamente conoce. El tema es de interés particular y concierne a los hablantes en la situación privada. En cambio, en la situación pública, el tema es de interés colectivo. En la situación privada, el mensaje que en él se emite contiene supuestos o información implícita, pues se alude al contexto de los interlocutores, como existe una relación o un vínculo. En cambio, en la situación pública, el mensaje debe explicitar los elementos, pues no hay contexto entre los interlocutores. Y en la situación privada puede existir una relación simétrica o asimétrica. Sin embargo, en la situación pública, la relación es asimétrica, pues siempre el emisor de un discurso en situación pública va a estar investido de autoridad. Entonces, podemos hablar de discursos en situación privada, como por ejemplo una carta de cobranza, un mensaje de WhatsApp a la mamá, al papá, etcétera. Y como ejemplo de situaciones públicas o de mensajes o de discursos emitidos en situaciones públicas pueden ser estas cuentas eh, de los datos, por ejemplo, de la enfermedad COVID que se informa diariamente por el ministro de Salud de nuestro país o los subsecretarios, por ejemplo. Tenemos que entender la situación de enunciación de un discurso público, es decir, las características de los factores de la comunicación cuando se emite un discurso público. Tenemos que entender, ¿cierto?, que el emisor siempre va a ser una autoridad frente a los receptores. Los receptores van a ser un grupo colectivo, un grupo importante de personas, y el mensaje va a considerar
temas de interés colectivo, temas país, temas sociales, de una comunidad en particular, y se va a emitir en contextos formales la mayoría de las veces. El código que va a utilizar va a ser amplio. Se van a utilizar recursos verbales, no verbales y paraverbales. Por ejemplo, vemos en estas cuentas diarias de la situación del COVID en nuestro país, vemos que hay lenguaje verbal, muchas veces también se recurre a gráficos, a imágenes, etc. Y el canal se puede realizar, ¿cierto? El canal de comunicación, o se puede realizar este mensaje a través de distintos canales. Los más importantes, ¿cierto? Son los medios masivos de comunicación, que son medios masivos, medios de masas que llega a una cantidad importante de receptores. También podemos decir que estos discursos pueden ser orales o escritos. Entonces, manos a la obra. Ahora es importante aplicar esta primera parte que se explicó en este video respecto de la situación de enunciación de un discurso público. Van a tener que leer el discurso y responder las preguntas que se plantean a continuación. ¿Por qué este tipo de discurso se denomina público? ¿Cuál es el propósito comunicativo del discurso público y por qué? ¿Y qué aspectos de la situación comunicativa pueden desprenderse de este texto? En la guía de esta semana van a leer el siguiente discurso de nuestro presidente y van a responder las preguntas que se proponen a continuación. ¿Por qué este fragmento pertenece a un discurso público o se puede categorizar como un discurso de este tipo? Luego pueden leer o buscar en YouTube el discurso de Martin Luther King en el Lincoln Memorial durante la histórica marcha sobre Washington. Y a partir de la lectura de este famoso discurso deben responder: ¿de qué se trata principalmente este texto? Identifica los elementos de la situación de enunciación del discurso. ¿Quién es el emisor? ¿Quiénes son sus receptores? La intención y el contexto en el que se emite. ¿Qué posición toma el emisor ante la sociedad norteamericana de la época? ¿La critica o toma una actitud pasiva o reflexiva frente a lo que está ocurriendo? 4. ¿Cuál es la sociedad en la que desea vivir Martin Luther King?